Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos ya listas para recibir la palabra de Dios en esta noche. Yo estoy agradecida con Dios por lo que está haciendo en estos tiempos en mi vida, en la vida de mi esposo, en estos lugares, por acá por Villa del Carbón. Yo sé que Dios nos trajo con un propósito y pues ahora entiendo cuál es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos trajo a este lugar. En verdad estamos profundamente agradecidos, agradecidos con todos ustedes por estar aquí con nosotros en este momento. Les pedimos mucho de sus oraciones porque el trabajo que estamos haciendo, la luz, porque el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo en apoyo, con el apoyo de las oraciones de todas ustedes. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí y pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme a orar, acompáñenme a poner este tiempo en las manos de Dios y a que sea el Espíritu Santo guiándonos principalmente, que no sean sus palabras, sino que sean las de Dios, las que ponga en mi boca y las que puedan llegar al corazón de todas nosotros. ¿Listos? Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo quiero darte gracias porque de nuevo me das la oportunidad, Señor, de servirte de esta manera, mi Dios. Hay una profunda gratitud en mi corazón por todo lo que tú estás haciendo en mi vida, en la vida de mi esposo, Señor, y de nuestra familia. Y sobre todo, Señor, por lo que estás obrando en cada una, Señor, de estas mujercitas que nos acompañan jueves con jueves, Señor, y que tú pones ese deseo en su corazón, mi Padre, de escuchar de ti. Yo te pido por ellas, mi Dios, porque en esta hora tú abras su entendimiento, abras sus oídos. Te pido por mí, mi Padre, para que yo pueda ser un instrumento poderoso en tus manos, que tu palabra salga con fluidez en mi boca, que tu Santo Espíritu me recuerde todo aquello que tú has grabado, Señor, en mí, mi Dios, y que seas tú, Señor, haciendo tu perfecta y buena voluntad hoy, mi Dios. Gracias, papito lindo, por tu presencia. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Te doy gracias por las mujercitas que se están conectando, Señor, y por las que van a conectarse más adelante, mi Dios. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu bendito amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenida Moni, bienvenida Mague, qué bueno que están de nuevo aquí. Sea Dios con ustedes y pues empezamos. Vamos a ver hoy el capítulo 18. Gracias a Dios, ya nada más nos faltan 3 para terminar el Evangelio de San Juan. Continuaremos con el Evangelio de Marcos para hacer comparaciones entre estos dos evangelios, pero mientras tanto nos enfocamos en este capítulo 18 de Juan. Como introducción dice, Jesús abandonó el aposento alto donde había celebrado la Pascua con sus discípulos y salió de Jerusalén para cruzar el arroyo de Cedrón y dirigirse al huerto de Getsemaní, situado al pie del monte de los Olivos. El huerto de Getsemaní era un lugar muy especial, escogido por Jesús, en donde continuamente él se reunía con sus discípulos para enseñarles, para orar juntos, para platicar, para planear. Ellos tenían mucho trabajo junto con su Señor, el mismo trabajo que tenemos tú y yo, y por eso estamos aquí. Dice del 1 al 6, Juan 18 del 1 al 6. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Los discípulos siempre siguiendo los pasos de nuestro Señor, lo que tú y yo tenemos que hacer. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Date cuenta cómo había un lugar especial para que Jesús y sus discípulos se reunieron.
Ese lugar donde estás tú, este lugar donde estoy yo, esta hora en la cual y este día es un día especial y es un lugar especial. Y es un lugar para reunirnos tú y yo con nuestro Maestro. Así como los discípulos tenían un lugar especial para reunirse con su Maestro, tú y yo nos estamos reuniendo. ¿No te da gusto tener esta oportunidad de reunirte con tu Maestro? Es lo que estaban haciendo ellos. Acuérdate que tú y yo somos discípulos de Jesús. Pero Judas también, a ver qué va a hacer nuestro Judas. Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Recuerdas cómo Judas vendió a Jesús por unas cuantas monedas? Pues ese fue el momento que Judas escogió para poder llevar a los alguaciles y a los soldados. ¿Y qué crees? Que no iban 2 o 3. Ajá, cuenta la historia que mínimo iban 200 soldados, porque se imaginaban que los discípulos de Jesús pues iban a levantar en contra, iban a pelear y pensaban que se iba a levantar una trifulca porque los discípulos iban a defender a su maestro. Y obvio, a lo mejor tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también entre ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate el impacto de la presencia de nuestro Señor ante esos soldados. Hola Silvia, qué bueno hermanita. Cheli, bienvenida, bienvenidas todas. Imagínate el impacto de los soldados cuando Jesús le dijo: yo soy. Cayeron a tierra. Entonces es verdad, cuando la presencia de Dios es tan grande y tan fuerte que caes a tierra, ¿qué crees? Que sí. A mí me ha tocado. Muchas veces estando en la reunión del domingo ante la presencia de mi Señor y alguien ora por mí y alguien toca mi cabeza, no lo puedo soportar y voy al piso. Pero no es la persona que está tocando mi cabeza, es el poder del Espíritu Santo que me tocó. A los alguaciles y romanos y soldados no los tocó el Espíritu Santo, simplemente vieron la presencia de Jesús y en ese momento cayeron. Más bien sí fueron tocados por el Espíritu Santo. No podemos estar de pie ante la presencia verdadera de nuestro Señor. Y aquí están los soldados tirados en el suelo. Otra cosa importante de lo que podemos checar aquí: cuando nuestro Señor Jesús ve que están llegando los soldados, se adelanta para proteger a sus discípulos. Inmediatamente les dice: ¿qué traen? La verdad, yo a veces soy así, soy un poco impulsiva a veces y trato igual de defender, no sé, a lo mejor a los míos, ¿no? A mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Yo creo que tú haces lo mismo, porque es alguien que tú amas, porque es alguien a quien tú quieres proteger, porque es alguien a quien tú quieres cuidar. Entonces, obvio, Jesucristo ve que vienen los soldados, fíjate, y cómo llegaron con antorchas y con linternas y con armas, o sea, como si fueran a agarrar al Chapo. Ajá. Cuando Jesucristo no tenía culpa de nada, simplemente su única culpa era haber hablado en contra de la ley de los judíos, en contra de la ley que ellos, obedecían a pie de la letra, pero no les importaba matar a Jesús. Desgraciadamente se comportaban como personas hipócritas, que por un lado, que no toquen mi ley, pero por otro lado sí que lo maten. O sea, o somos de una manera o somos de otra manera. No podemos servir a Dios y servirle a las tinieblas. Pero desgraciadamente esto es lo que estaban haciendo aquí estos fariseos, porque iban con ellos, iban con los soldados romanos, y ellos habían dado la orden de que prendieran a Jesús. ¿Qué pasa después?
Leemos ahora del 7 al 11 y dice: Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondiendo Jesús: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. O sea, a mí háganme lo que quieran, pero a ellos no. ¿Cuántas veces hemos actuado tú y yo así? O sea, mis hijos no me los toquen, obvio. Aquí estoy yo para defender a mis hijos, a mi familia, a mi casa. Lo mismo hizo Jesús porque amaba a sus discípulos y sus discípulos se sentían protegidos y guardados por él, como dice aquí, para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Tú y yo fuimos entregados en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? Que no nos vamos a perder. Porque así como Jesús cuidó a sus discípulos y los libró de que se los llevaran también los soldados romanos, ¿tú crees que no se los podían llevar? Claro, agarraban parejo. Cuando llevan a la patrulla y la patrulla llega a algún lado, se lleva a todos, ¿no? Lo que investiga quién es. En este caso Jesús ya les había dicho que se lo llevaran a él, pero que dejara a sus discípulos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, que la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Obviamente Pedro, pues a lo mejor como tú y como yo, ¿no? Estaba viendo que iban a prender a su maestro, saca la espada y va en contra del siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja. Hola, mi Katy, buenas noches. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú y yo no quisiéramos hacer algo así cuando vemos que alguien va a atacar a nuestros hijos o que va a atacar a nuestra familia? Sacamos ahí el cuchillo y hazle como puedas y atrévete. Pero qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: Pedro, mete tu espada. Lo que está pasando ahorita lo tengo que pasar. Obvio, es algo muy diferente a lo que a nosotros nos pudiera suceder, ¿verdad? Jesucristo ya sabía lo que tenía que pasar. ¿Tú crees que no hubiera orado al Padre y le hubiera dicho: Padre, mándame 1,000,000 de ángeles o 1,000,000 de ángeles y sálvame de esto? Pero Jesucristo sabía que tenía que pasar por todo esto. Él iba a ser crucificado, él iba a dar su vida en ese momento por ti y por mí, pero Pedro aún seguía sin entender. Ajá. Y dice del 12 al 18: entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Estamos viendo aquí la historia de ese prendimiento del arresto de Jesús. Anás era un hombre que tenía mucho coraje contra Jesús, porque en el tiempo de Anás, que tenía poco tiempo, fue el tiempo en que Jesús llegó al templo. Si te acuerdas de ese momento, que Jesús llega al templo ahí en Jerusalén y tira todos los puestos de los cambistas, porque ellos hacían negocio, recuerda. Vendían las ovejitas para hacer las ofrendas y Anás era el que recibía todos esos dineros. Entonces, después de que Jesucristo les habló y les dijo que el templo no era una casa de mercado, no era un mercado, la casa de oración de su Padre, se bajaron las ventas, se puede decir, y Anás sintió mucho coraje contra Jesús. Y en ese tiempo Caifás, que era su yerno, pues era el sumo sacerdote, ¿sí? Anás dejó el espacio, dejó el lugar a Caifás, y pues entre los dos estuvieron poniéndose de acuerdo para que Jesús fuera prendido, y la idea era que fuera sacrificado, que fuera crucificado. Ajá. Entonces lo llevan con ellos, con Anás y con Caifás, y Pedro y Juan lo seguían. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Juan era una persona intachable,
Y el sumo sacerdote, que era Caifás, en ese momento lo conocía, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera para hacer entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro calentándose. Imagínate en ese momento ya lo que Pedro empezó a sentir, porque el Espíritu Santo empezó a tratar con él en su corazón. En ese momento no se dio cuenta, pero la criada, la portera, que lo dejó entrar al patio de Caifás, donde estaban los alguaciles y que habían hecho un fuego para que se calentaran, la portera le dijo: tú eres su discípulo. Y en ese momento Pedro le dijo: no soy. ¿Qué harías tú si a ti te dijeran: tú estás leyendo la Biblia, tú estás yendo a la iglesia con Rebe, tú ya estás reuniéndote en una iglesia cristiana? No, o sea, yo, no, ¿cómo crees? Yo sigo siendo de mi religión y yo sigo siendo igual que siempre. ¿Te das cuenta que de esa manera también tú y yo podemos negar a nuestro Señor? Cuando negamos nuestra fe, cuando negamos lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué descubrieron a Pedro? ¿Por qué le dijeron: tú eres su discípulo? Pues porque Pedro se veía diferente. Pedro no era como los romanos, ni mucho menos como los fariseos. Pedro se veía distinto. Y por eso le dijeron: tú también eres de los discípulos. Qué padre que te digan: tú eres hija de Dios. Qué bueno que te digan: tú eres cristiana. Y recuerda que ser cristiana no es de la religión cristiana. El ser cristiano quiere decir que eres un hijo de Dios, porque Cristo es hijo de Dios. Entonces es un honor que te digan que eres cristiana, pero ten cuidado para que tus obras, las obras que tú haces, sean dirigidas por Dios. Y que lo que tú estás haciendo, pensando, planeando, sea el Espíritu Santo que te lo pone en ti. Por eso tenemos un Dios, un Señor en el cual podemos confiar para tomar decisiones. En estos momentos imagínate cómo se encontraba Pedro y Juan, desesperados. Ya no se oye más de los otros discípulos. Yo creo que sí se espantaron, pues como gente normal, pues huyes. A pesar de ver a tu Señor, a pesar de ver a tu Maestro, pues ahí se quedó Pedro y ahí se quedó Juan, pero los otros, ¿dónde andaban todos los demás? Los otros 10, los otros 9, porque Judas ya tampoco estaba con ellos. ¿Qué pasó con todos? Vamos a descubrirlo. Dice del 19 al 23, dice así: hola magos, qué bueno que estás aquí, maguito Román. Dice del 19 al 23. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. O sea, llevan a Jesús ante Anás y empieza a investigarlo, a ver cómo son tus discípulos. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son fuertes? ¿Son valientes? ¿Cómo son? Quería saber de él. Y también le pregunta de su doctrina. ¿Qué enseñas? ¿Qué aprendieron? ¿Por qué? Hola Hilda, qué bueno que estás aquí. Y Jesús le responde: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, Jesús le responde, ¿sí? No le respondió cómo son sus discípulos, ni lo dijo cuál era la doctrina. Simplemente le dijo: lo que yo he hablado, lo he hablado en público. No tengo por qué esconderme. ¿Tú tienes algo por qué esconderte cuando te pregunten: oye, ¿y qué estás aprendiendo en la Biblia? ¿O para qué te sirve estudiar la Biblia? No tenemos por qué ocultarnos. Si nosotros estamos leyendo la Biblia y la estamos estudiando, no como una religión, sino para aprender a tener una relación con Dios, esa relación con Dios debe hacernos ver diferentes.
Por favor, tratemos de hacer la diferencia en donde quiera que estemos, porque no quedamos mal. Hola, Susi, ya te extrañaba. No quedamos mal nosotros, hacemos quedar mal a nuestro Señor, hacemos quedar mal a nuestro Jesús. Y Jesús es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro pastor. Recuerda que somos las ovejitas de Él. Él dio su vida por ti, por mí. Yo creo que en agradecimiento tú dices, sí leo la Biblia y estoy cambiada y estoy contenta. De veras, yo ahorita estoy viendo a mujercitas, a hermanitas, a amigas, a compañeras que no había visto anteriormente o que hemos estado orando por ellas y me da gusto ver cómo su cara ha sido transformada, ha sido renovada, ha sido cambiada. Hay una sonrisa dibujada en su rostro. Cuando las conocí, cuando las empecé a tratar, ¡ay Dios! Hasta me amenazaban y ni creas que yo voy a hacer No, yo no voy a hacer nada en ti. Yo nada más te pido que me acompañes a estudiar la Biblia, sin compromisos conmigo. Los compromisos son con Dios. Y ahora las veo y de veras me gozo de ver a esas mujeres cambiadas y transformadas. Yo creo que el día que también te vea a ti, te voy a ver igual, de hermosa y bella y preciosa como nuestro Señor, como la imagen de Dios en tu cara. Y eso es lo que le respondió Jesús, o sea, lo que yo hago no me oculto. Anás quería saber sus discípulos, su doctrina, como diciéndole, pues tú ya me escuchaste, ¿tú crees que no andaba también Anás ahí viendo a ver qué decía Jesús? Pero quería tentarlo. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice Jesús. Pregunta a los que han oído que les hablé yo aquí. Ellos saben lo que yo les he dicho. O sea, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no te das cuenta de que la gente que me ha escuchado es diferente? Si quieres conocerme a mí, acércate con la gente. Si tú quieres conocer a Dios, acércate con una hija de Dios. No te vayas a acercar con una hija del diablo porque pues vamos a quedar peor. Examina tus amistades, fíjate lo que hablan, fíjate lo que dicen, fíjate cómo actúan. Esas amistades que te llevan a las cosas buenas de Dios son las que te convienen. Pero si tienes amigas, no, que vámonos al antro y vámonos a echar nuestras chelas y pues no, yo creo que no son personas que te puedan convenir, porque en el momento te vas a sentir muy bien seguramente, pero después, cuando vengas a la palabra te va a pasar lo que a mí, con lo que te platiqué, no me encantaba, sino que empezaba yo con la fumadera. Y tenía mi cigarro, yo muy aquí, pero mi Biblia a un lado, eso sí, yo muy espiritual. Y cuando llegué a la palabra que dice, por mi palabra yo ya te he limpiado, que apago el cigarro y digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, si tú estás limpiando tu espíritu y Dios está limpiando tu cuerpo, tu estómago, tus riñones, tu corazón, ¿para qué le echas cosas que no te van a edificar o que no te van a servir? Ay, de vez en cuando. Pues, ¿qué crees? Que tantita levadura echa a perder toda la masa. Entonces, no echemos a perder la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y si te empiezan a decir, no, pues es que ya no vienes conmigo a los bailes, no, ya no tomas conmigo ni te echas un cigarrito, ya eres bien aburrida, de seguro ya estás con la Rebe. Pues qué bueno que te digan que estás conmigo, pero no, diles que no, que estás con alguien mejor que conmigo. No estoy con la Rebe, estoy con el Espíritu Santo de Dios. Estoy con la palabra del Señor en mi corazón. Ajá. Que podamos imitar la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Ajá. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, dime en qué estoy mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió a Caifás, porque no pudo hacer nada. O sea, Jesús no estaba faltándole al respeto al sumo sacerdote. Obviamente tenemos que respetar a nuestras autoridades, ¿sí?
Tristemente a veces las autoridades también se pasan, pero que tú y yo tengamos siempre una actitud de respeto, porque tampoco somos nosotros nadie para juzgar a ninguna autoridad. Que lo que está pasando ahorita en el gobierno y que el metro, que los vagones y que ahora ya resulta que en Pantitlán y que en Oceanía y que ya están descubriendo un montón de grietas ahorita ya en los puentes por donde pasa el tren, el metro. Pues mejor vamos a orar por nuestras autoridades, ese es nuestro trabajo. Tú no puedes irle a reclamar a Ebrard o a Obrador a los que fueron antes nuestros presidentes y nuestros gobernadores, no lo podemos hacer. Pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Orar por nuestras autoridades, orar por nuestros jefes inmediatos y nuestros jefes no tan inmediatos, porque ellos necesitan también sabiduría. En este caso sí sabemos que Anás lo que quería era amolar a nuestro Señor Jesucristo. Y como vio que no lo pudo hacer, pues entonces lo mandó con su yerno, lo mandó con Caifás. Vamos a ver qué pasó. Del 24 al 27. 25 dice. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él lo negó y le dijo, no lo soy. Híjole, ese Pedrito. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En otro evangelio Jesús le dice a Pedro, tú dices que vas a dar tu vida por mí, pero yo te digo que tú me vas a negar 3 veces. Y que cuando tú me niegues 3 veces, va a cantar el gallo. Hola Mayela, bienvenida. Y tal como fue, recuerda, lo descubrió la portera del palacio de Caifás, lo descubrió otra persona que aquí no dice quién es, uno de los siervos del sumo sacerdote y uno que le dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó. Pues 3 veces Pedro negó a Jesús y el gallo cantó. ¿Te das cuenta que es muy fácil negar nuestra fe? Si alguien te amenaza y si alguien te dice, bueno, no, si tú le pones aquí un cerito, sigues trabajando. Pero si no le pones ese cerito, estás fuera. ¿Qué harías? ¿Le pones ese cerito de más que te están pidiendo? ¿O le dices, no, gracias, me voy? Eso es negar la fe. Eso es eso es defender tu fe. La gente te empieza a conocer como una hija de Dios. La gente te empieza a conocer porque conoces la palabra. ¿Y qué crees? Que tú y yo estamos así como en vitrina. La gente te examina, qué dices, qué hablas, te reconoce. Me dio mucho gusto, porque sí me da gusto. En la semana empezamos ya también a visitar a unas personas mayores que son unos viejitos que yo quiero mucho aquí en Villa del Carbón. Y son sumamente religiosos, son de las procesiones de Semana Santa y los organizadores, pero ya son un matrimonio ya grande. Pero Dios nos ha dado mucha gracia con ellos y hemos estado compartiéndoles de la palabra, como les digo allá yo a ellos, sin hablar de religión, porque si no nos vamos a pelear. Pero Dios nos ha dado mucha gracia y la primera vez que fuimos a darles el estudio de la Biblia, me dice, esa es mi alumna, les estuvimos dando clases de alfabetización. Y entonces me dice mi alumna, véngase para acá maestra, para acá adentro, porque ya nos están criticando de que ahora nos estamos juntando con los hermanos separados. Pero a mí no me importa que digan lo que quieran. Y eso me gustó, o sea, yo sé y lo sé que para mucha gente religiosa, los que leemos la Biblia somos los hermanos separados, somos los protestantes, somos los evangélicos, somos los, no sé, testigos de Jehová no, más bien testigos de Cristo, eso sí. Pero pues a mucha honra. ¿Por qué somos evangélicos? Pues porque esto es un evangelio.
porque leemos los evangelios, por eso somos evangélicos. ¿Por qué somos cristianos? Porque estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, a la estatura que es Jesucristo nuestro Señor. No nos consideramos hermanos separados, pero ellos sí nos consideran que nos separamos, porque no creen que ya no somos de su misma ideología o fe. Que somos protestantes, yo nunca he protestado, pero sí hubo un tiempo en el que se la llamó protestantismo. Y lee la historia de Martín Lutero y lee esa historia del protestantismo. La gente empezó a descubrir todos los tejes y manejes de la religión. Y desgraciadamente, pues sigue siendo así. No vamos a criticar ni a juzgar a nadie porque no se trata de eso. No estamos ni condenando. Si Jesucristo no vino para condenar, vino para darnos vida, ¿quiénes somos nosotros para condenar o juzgar a nadie? Me encantó mi pastorcito el domingo que nos visitó. Recuerden que les comentamos que iniciamos ya las reuniones en domingo acá en Villa del Carbón, y como él lo dijo, yo se los enseñé a mis hermanas, a mis discípulas, a mis amigas hermosas aquí en Villa del Carbón. No vamos a ver una religión. Como nuestro pastor decía, aquí pueden entrar los maometanos y los musulmanes y los que quieran llegar aquí, porque no estamos enseñando religión, estamos enseñando la palabra de Dios, que es más que todas las religiones, es más que todas las religiones. Entonces, cuida mucho tus actitudes, no vayas a ser como Pedro, que niegues a nuestro Señor porque te dé vergüenza. Hay una palabra que dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios, Él se va a avergonzar de nosotros. Y no queremos que Dios se avergüence de nosotros, al contrario, que cuando lleguemos delante de su presencia nos diga: buen siervo, fiel fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Que podamos estar trabajando en estos momentos para ganarnos el reino de los cielos. Para eso estamos aquí tú y yo. Y créeme que me gozo de saber que del otro lado de la pantalla estás tú atenta y está el Espíritu Santo abriendo tu oído, porque ¿qué crees? Que muchas veces nuestros oídos y nuestros ojos están cerrados. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos abra el oído, que nos abra el entendimiento, que nos abra los ojos y que nos abra la boca también para hablar su palabra. Ya vimos en los capítulos anteriores cómo el Espíritu Santo les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: abre tu boca. Yo voy a poner mi palabra en tu boca y mi palabra va a salir con fuerza, con verdad, y va a llegar al corazón de aquellas personas que la escuchen, y va a discernir lo que hay en los pensamientos de esa persona, porque ese es el poder de la palabra de Dios. No niegues a Jesús, al contrario, que todos sepan que Jesús vive en tu corazón, que vive en tu casa, que cuando lleguen a tu casa, que los que entren vean la luz de Jesús, que por tu boca salgan palabras de paz, de amor, de gozo, de fe. Quita toda palabra que no edifica, toda palabra que maldice. No pueden, simplemente si tú dices a alguien, le dices necio, ¿qué crees? Que ya estás maldiciendo. Por eso vamos a ver el capítulo de Marcos, porque ahí vamos a ver el Sermón del Monte y vamos a aprender muchas cosas del Sermón del Monte. Vamos a continuar. Continuamos del 28 al 30 y ya vamos a acabar. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Recuerda cómo eran los judíos, o sea, si tú te rozabas con ellos así, no, ya se iban a cambiar la ropa, porque ya los habías contaminado. ¿Cuánta gente hay así? Alguna vez alguien me dijo: no, yo no puedo ir a esa reunión porque qué tal si el que se sienta junto a mí está endemoniado y me pasa un demonio. Dije: Dios, o sea, no. Imagínate, entonces Jesús no hubiera ido. ¿A dónde fue? A visitar a Zaqueo, a ir por Mateo, a comer con Marta y María,
porque iba a haber otras gentes y también estaban endemoniadas. Entonces, o sea, así eran los judíos, los fariseos, y tristemente en estos tiempos te encuentras gente que es así, que se va a los extremos. No te vayas a los extremos. Entonces salió Pilato a ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, Pilato tiene que ver. Primero lo llevan con Anás, no pudo hacer nada. Lo llevan con Caifás, tampoco. Hola, Alma, bienvenida. Y por fin llegan con Pilato. ¿Por qué con Pilato? Porque Pilato era el gobernador en ese momento. Ellos lo que querían era matar a Jesús, era crucificar a Jesús, pero no lo podían hacer sin que alguien diera el veredicto o la sentencia. Y en ese momento, pues Pilato como gobernador querían que él diera esa sentencia. Y entonces Pilato les dijo, respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y Pilato les dijo: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, el sumo sacerdote, Caifás, podían apedrear a la gente, podían latigarla, pero no podían matar a nadie. Y lo que ellos querían precisamente, hola Alma, bienvenida, lo que ellos querían era matar a Jesús. Pero Pilato no veía nada en él, por eso les dijo: ¿por qué me lo traen? Yo no veo nada en él. Y entonces, del 31 al 35, Pilato volvió a entrar en el pretorio, o sea, en su casa. Se le llamaba pretorio a la casa donde vivía Pilato. Y llamó a Jesús y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Y Pilato le dijo: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato no veía nada malo en Jesús. Sin embargo, lo que los judíos querían era que Pilato diera la sentencia de muerte para Jesús. Pero obviamente él estaba entre la espada y la pared, porque de alguna manera la iglesia, los sacerdotes tenían que dar reporte al gobierno romano sobre la manera como Pilato estaba gobernando esa área. Entonces, pero tampoco Pilato quería actuar de una manera injusta, por eso va y le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice: ¿lo dices por ti o lo dices porque te están diciendo los demás? Y entonces respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Recuerdas cuando vimos esto? Cuando tú le dices a la gente, o cuando la gente te dice, no, pues es que tú ya te cortas solita, ya de plano, y tú dices, no les dices porque no te entienden, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que ya no eres igual que las demás personas. Jesucristo no fue igual que los demás, Jesucristo marcó la diferencia. Y tú me vas a decir: bueno, pero es que una cosa es Jesucristo y otra cosa soy yo. Sí, pero estamos aprendiendo de Jesús. Y tú y yo debemos de ir creciendo, no podemos quedarnos en un nivel bajo, tenemos que ir siendo elevadas, no porque nos creamos mucho, ni porque no, sino porque es el mismo Espíritu Santo el que nos está elevando a la presencia de nuestro Señor, y por eso estamos aquí. Entonces nos damos cuenta que tú y yo ya no formamos parte de las cosas que hace el mundo. Quizá antes las hacíamos, y antes hacíamos cosas peores, que mejor ni nos queremos acordar, porque todo eso ya vino Jesús y con su sangre nos lavó, nos purificó, nos limpió y quitó de nosotros toda mancha y toda arruga. No vamos a regresar, como dice un proverbio, que no vamos a regresar como el puerco vuelve a su vómito.
Es un proverbio fuerte y lo puedes encontrar en el libro de los Proverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a volver de donde Jesucristo nos sacó. Entonces, el reino, el rey de los judíos sí es el rey, pero su reino no es terrenal, es un reino espiritual. Y es lo que le está contestando en este momento Jesús a Pilato. Ajá. Y entonces le dice Pilato, luego eres rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le doy gracias a Dios que estás aquí conmigo, porque tú y yo somos de la verdad. Estamos escuchando la voz de Dios. Mucho tiempo anduvimos en mentiras, ¿sí o no? Mucho tiempo engañamos, robamos, nos peleamos con todo mundo, ofendimos, herimos, lastimamos y tantas cosas. Porque nuestro padre era el diablo y ni cuenta nos dábamos, ¿verdad? Pensábamos que caminábamos tan normal y todo era tan normal para nosotras. Pero ahora caminamos en la verdad y aquí Jesucristo, fíjate cómo responde a Pilatos, me encanta y hasta lo tengo marcado. Tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Ahora te das cuenta por qué tú y yo estamos aquí? Para andar en la verdad, para que la gente que nos vea diga, no, esa persona, esa mujer, esa muchacha, esa jovencita, como nos digan, es, mira, de una sola pieza. Oye, qué padre que digan eso de ti y de mí, y no que digan, no, hombre, esa ya se fue con uno, ya se fue con el otro, ya hizo y deshizo, ya se desgreñó a esta y ya jaloneó a la otra, ya la arrastró. O sea, no, tú y yo estamos para dar testimonio de la verdad. ¿Qué quiere decir? Para testificar de que la verdad vive en nosotros. Tú no puedes testificar de algo que tú no estás viviendo. Tienes que vivir en la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Mucha gente se pregunta, bueno, yo no sé para qué vine a este mundo. Pues díselo. En Juan 18, 37 dice que Jesucristo vino al mundo para ser testigo al mundo de la verdad. Y si tú y yo estamos siendo seguidores de Jesús, si estamos siendo sus discípulas, si estamos siendo sus alumnas, porque Jesús es nuestro maestro, tenemos que ser a la imagen y semejanza de nuestro maestro. Durante 30 años yo fui maestra y por aquí hay amigas mías que también, igual que yo, fuimos y siguen siendo las valientes maestras de este siglo, de este tiempo. Ajá. Y qué hermoso es cuando vas por la calle y uno de tus niños te dice, maestra. O sea, te están reconociendo porque dejaste una huella verdadera en tus alumnos, en tus niños, en la gente. A lo mejor no eres maestra, pero en el lugar donde te desenvuelves y te desarrollas, la gente te reconoce como una mujer, como una persona de verdad. Pero porque Jesucristo está contigo, no porque seas tú lo máximo. Porque si Jesús no está contigo, pues a lo mejor eso no te va a durar mucho, pero esto va a permanecer para toda la vida. Y nuestros hijos principalmente son nuestros principales jueces de que somos mujeres de verdad. ¿Sí? Por último dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea, él quería pues encontrar algo para darle gusto a los judíos, pero no encontraba nada. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Pero tenía que suceder así. En lugar de que en la Pascua soltaran a Jesús, rey de los judíos, soltaron a Barrabás. Y yo creo que esa historia tú te la sabes. Porque eso sí, cada vez que viene Semana Santa, al menos yo así era, y a lo mejor sigo siendo porque me encanta ver sus películas. Y lloré con la pasión de Cristo.
Y es muy cierto, como los mismos que recibieron a Jesús en un pollino y le tendieron mantas y le pusieron ramas y le dijeron, Hosana el que viene en el nombre del Señor, son los mismos que en este momento están pidiendo que lo crucifiquen. No hagamos lo mismo nosotros. Es muy cierto que muchas veces desmayamos, nos desanimamos y ya no queremos seguir, ya no queremos caminar con Cristo, porque también este camino no es un camino fácil. A veces nos vienen pruebas muy duras, pruebas muy difíciles y muchas veces decimos, mejor me hubiera quedado como estaba. Pero no te dejes engañar. El diablo, ese sí, el padre de la mentira, va a querer traer trampas a tu vida, trampas a tu corazón. No escuches su voz. Hoy has escuchado la voz de Dios. Hoy has escuchado de qué manera nuestro Señor Jesús, y esto es el principio, nuestro Señor Jesús sufrió por ti y por mí. Y cómo Él no se negó a sí mismo. Él pudo haber dicho, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú le puedes decir también a Dios, Señor, quita de mí este problema, quita de mí esta dificultad, quita de mí esa circunstancia. Pero si la tengo que pasar y con esto voy a crecer, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Y confía que si el Señor está contigo, Él es el que te fortalece, Él es el que te anima, Él es el que te saca adelante como un poderoso guerrero y te da la victoria donde quiera que tú estés y en la circunstancia que estás pasando. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, en esta hora yo quiero darte gracias por tu palabra, mi Dios. Cuántas veces, mi Señor, te he negado con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis propias palabras, Dios. Pero ya no lo quiero hacer, Señor. Al contrario, quiero tener un Getsemaní. Quiero tener un lugar de paz y de tranquilidad donde podamos platicar tú y yo libremente. Espíritu Santo, que cada día, Señor, que amanezca, tú dispongas, Señor, en mi corazón una hora. Tú pediste, Señor, a tus discípulos orar por ti una hora y no lo hicieron. Señor, ayúdame a mí. Yo quiero ser una mujer obediente. Yo quiero ser una mujer de pactos contigo. Yo quiero ser una mujer de verdad. Que la verdad habite en mi corazón, Señor Jesús. Y que esa verdad deseche toda mentira. No permitas que mis oídos se abran para escuchar la voz de Satanás. Al contrario, que se abran para escuchar siempre tu voz. Dame del poder de tu Santo Espíritu, bendito Señor, para caminar junto contigo, para dar testimonio de la verdad. Ahora entiendo para qué tú me trajiste a este mundo, Señor. Perdóname porque no lo había entendido. Ahora yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? En tus manos yo pongo mi vida, bendito Señor, y creo con todo mi corazón que tú sigues obrando y que no vas a detenerte y que no vas a desmayar porque tú eres Dios y porque yo soy tu hija. Señor, guía mis pasos. Y nuevamente yo te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi corazón, para que vivas en mi corazón. Yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que he pecado y creo que tu sangre se derramó en la cruz para limpiarme y purificarme y para hacer de mí una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas en mí contigo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por darme la certeza y la confianza de saber que cuando tú me llames a tu presencia voy a estar contigo por toda la eternidad. Te doy gracias, Dios, por tu amor infinito y por tu poder, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana mía, amiga mía, compañera mía. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo de Dios.
Nos vemos la semana que entra, primero Dios, y no olvides, no te desconectes, defiende tu fe, no te avergüences de nuestro Dios. Donde quiera que tú vayas, que lleves su nombre en alto y que lleves su nombre como un estandarte, que donde quiera que tú vayas vean, ahí viene una verdadera hija de Dios, que digan los que te están viendo. Gracias a Dios por estar conmigo, gracias a cada una de las que se conectaron en esta hora y gracias por todas las que se van a conectar después. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias.